Mm, yo por lo menos no encontré información de que fuera concisa de cuál es el origen por el cual haya. ¿Quiere hablar, doctor? Pues sí, porque No. me dices que se clasifica, y no me hablas de clasificación, me la defines. Y luego ¿Hola? me defines la psoriasis como manchas rojas pruriginosas. Pues, ¿qué es eso, Víctor? Manchas rojas pruriginosas. Y ahora, ¿cuál es la fisiopatología de la psoriasis? Pues claro que hay, donde quiera que abras el libro te van a decir cuál es la fisiopatología de la psoriasis. Ok, entonces, pues no entiendo de dónde la preparaste. Doctor, No, creo que Víctor no nos escucha. O ya nos escuchas. ya. O sea, Bueno, de la psoriasis sí viene, doctor. Yo hablo de lo que vendría siendo cómo, cómo se desarrolla la artritis, el proceso en esta patología que es la psoriasis. ¿la psoriasis qué tipo de enfermedad es, Víctor? Es una enfermedad cutánea. Ah, híjole. Bueno, es infecciosa, es autoinmune. Ah, ¿Qué, qué? es autoinmune, ¿Y la artritis? igual, autoinmune. Y entonces no sé por qué me dices que no se sabe. Bueno, Ok, vamos a hacer una cosa. Vas a prepararme bien la clase, por favor, y te vas a preparar bien con el sonido para poder escucharte. Ok, y les pido a todos que lean la clase, por favor. Si no leen la clase la damos por vista. Por favor. Ok, ok. es un tema importante, entonces yo creo que debemos de leerla. Prepárate bien con la psoriasis, me digas qué pasa ahí con los queratinocitos, por qué se reproducen de forma tan rápida. ¿Sí? ¿Ok? ¿Qué Ok, pasa? doctor. ¿Presencia de anticuerpos o qué? ¿Qué es lo que pasa? Por favor, Sí, está bien. por favor, ok, nos vemos entonces la próxima clase. ¿Alguien trae preparada otra clase? ¿La podemos dar hoy? Pregunto, ¿alguien trae preparada otra clase que la podemos ver hoy? Déjeme revisar con mi compañera que sigue con artritis reactiva. Ok, a ver, Víctor, de perdido háblame de la clasificación de artritis psoriásica. Déjanos eso. Clasificación de artritis psoriásica. ¿No? ¿Me escuchan o ya se fueron? Doctor, aquí estamos. Va a proyectar mi compañera con el siguiente tema. Que nada más háblame de la clasificación de artritis psoriásica. ¿No? ¿No pueden? Hola. Estoy pidiendo clasificación de artritis psoriásica. Ah, disculpe. Eh, por, por clasificación, no entiendo cómo a qué se refiere. Voy a cambiar la pregunta. 5 formas de aparición de la artritis psoriásica. Ah, pues la artritis psoriásica se presenta con dactilitis. Se presenta con dactilitis, que es inflamación de las articulaciones distales de las manos, principalmente. 5 formas de aparición de la artritis psoriásica.
en qué cinco diferentes formas se presenta? Te voy a decir dos. Una es la artritis mutilante. La otra es la artritis de interfalángicas distales. Ok, está la entestesis entonces también, la poliarticular y la oligoarticular. Oligoarticular. ¿Cuál dijiste anteriormente? Poliarticular y la oligoarticular. Ok, ¿qué otra dijiste antes? Pues la que usted mencionó, la mutilante, la compromiso interfalángica distal y la entesitis, que hoy en día es un criterio diagnóstico muy significativo. ¿Qué es la entesitis? La, la entesitis es ah, es una inflamación de los ligamentos. Se ve principalmente en el pie, en el área del pie, en el área del talón. El, ¿De el qué tendón de liga? Aquiles, en el tendón de Aquiles es donde se presenta. Es como una inflamación. Va a ser de los ligamentos. ¿De qué parte de los ligamentos? Pues a lo que yo entendí son de los ligamentos de el ligamento de Aquiles. ¿Qué parte de los ligamentos es lo que se llama entesis? Para que sea una entesitis. ¿Qué parte del ligamento es lo que se llama entesis? No recuerdo, doctor. Bueno, pues prepárate bien. Me voy a desconectar un minuto, me vuelvo a conectar para ver el otro tema. Por favor, en un minuto nada más, pásame la otra computadora.
Sí, pues, Ay. ¿qué quiere? Rapidez o exactitud. Sí, por eso también usted le van a preguntar la tabla de 7 gigante, ya vi el video. Hola, ¿listos? Hola, jóvenes. Sí, doctor. ¿Me escuchan? ¿Ya vieron el video de la tabla del 7? ¿Jóvenes? No. No. ¿Lo buscan? Ay, ay. Sin alusión a nadie, ¿eh? Sin alusión a nadie. Ay, ay, ay. Entonces estamos que vamos a ver artritis reactiva. Artritis reactiva. Pues si no leyeron artritis psoriásica, tampoco creo que hayan leído artritis reactiva. Pero bueno, vamos a ver qué tan verdad es. Ándele, ya nos pusieron aquí lo de la entesis. A ver, déjame lo de la entesis, entesitis. La entesis es el lugar de la inserción del tendón o ligamento. Eso es una entesis. Y si se inflama, va a ser una entesitis. ¿Okay? Entonces, ya vimos artritis, ya vimos espondilitis anquilosante. Sí. Vimos espondilitis anquilosante. A ver, les dije 4 formas en que se puede instalar la espondilitis anquilosante. ¿Quién me dice una? ¿Quién me dice una forma en que se puede instalar la espondilitis anquilosante? Me había dicho que podía ser con lumbalgia. Lumbalgia, 1. También podía debutar con uveitis anterior. Debutar con uveitis anterior, 2. Con afectación del tendón de Aquiles. ¿Cómo se llama eso? Se me fue el nombre, por eso me quedé pensando. Es que no nada más el tendón de Aquiles, doctores. Lo que pasa es que ustedes nada más repiten lo que yo digo y no leen. ¿Por qué duele la caja torácica en un paciente con espondilitis anquilosante? Eliud Moreno, Emanuel, Omar López, ¿por qué duele la caja torácica en un paciente con espondilitis anquilosante? Porque hay entesitis ¿De dónde? de las uniones intercostales. De todas las inserciones que hayan ahí en las articulaciones vértebra-costilla, aparte de la artritis que está pasando en esa faceta articular, por eso duele. Entonces, la entesis, cuando comemos carnita asada con hueso y mordemos la carne y la estiramos del hueso, ahí está la entesis. Ahí es donde se agarra la carne al hueso. En este caso vamos a hablar de ligamentos y de tendones. Ahí donde se agarra el tendón o el ligamento al hueso, ahí está la entesis. Entonces, en esos pacientes con espondilitis anquilosante, dijimos que cursaban con entesitis y que unas formas de debutar era una tendinitis de un gran tendón, como el aquilio o el rotuliano. ¿Ok? Entonces, si ya vimos en espondilitis anquilosante lo que es una entesis y lo que es una entesitis, pues no entiendo por qué el compañero Víctor, que está exponiendo artritis psoriásica, no sabe lo que es una entesis o una entesitis. Quiere decir que se pasó en blanco, espondilitis anquilosante, y que artritis psoriásica lo leyó así por encimita. Ok. Entonces, esto es la medicina, jóvenes. Esto es la medicina, y eso es lo que ustedes decidieron estar. Ok. Entonces vamos a ver artritis reactiva. Ok, entonces me dijiste, doctora, que podía iniciar la espondilitis anquilosante por una lumbalgia, por una entesitis, ¿por qué más? Doctora.
doctora? ¿No me escucha? Sí, doctor. Formas de debut de la espondilitis anquilosante, me dijeron 2, lumbalgia y entesitis Ah, sí, uveitis anterior anterior, y con artritis en la rodilla. artritis de una gran articulación, doctora. No tiene que ser exactamente la rodilla. Yo pongo el ejemplo de la rodilla, Ah, ok. ¿okay? De una articulación grande. Generalmente es la forma de debutar de la espondilitis anquilosante. La artritis psoriásica va a ser algo muy parecido. ¿En qué va a cambiar? Va a cambiar en edad de aparición, va a cambiar que va a causar con un proceso psoriásico, anticipadamente, generalmente. Okay, su forma de inicio, así como la espondilitis anquilosante tiene su forma de inicio, esta tiene su forma de inicio. ¿Ok? Etcétera, etcétera. Ya lo veremos cuando nos expongan la clase. La artritis reactiva es la tercera patología dentro de la familia de los espondiloartritis seronegativas. Ahora sí, puedes empezar, por favor, a los 10 minutos, lo que queden 15 minutos. Media hora nos queda. ¿Me escucho bien? Perfectamente bien. ¿No se escucha un ruidito, nada así? Es que, sino para mover acá. Sí se escucha bien. Okay. Escucha bien. Bueno, buenos días. Mi nombre es Miriam González Santos y yo les voy a hablar sobre la artritis reactiva. Bueno, anteriormente la artritis reactiva no se conocía como tal. Esta era denominada como síndrome de Reiter, y en el libro también decía que la denominaban como síndrome de Fisher-Leroy y Reiter. Estas personas fueron personas que contribuyeron a la investigación de la enfermedad y también que el que al final como tal cambió el nombre de síndrome de Reiter a artritis reactiva fue Reiter, porque encontró que estas pertenecían a las espondiloartropatías seronegativas y también mencionaban, estuve leyendo, era como historia lo que estaban contando acerca de la enfermedad y decía que no siempre las personas presentaban la triada de esta enfermedad como tal, pero esto no quería decir que no deberíamos de considerar este diagnóstico, sino que había que realizar una entrevista adecuada y una historia clínica correcta para poder sospechar de esta enfermedad o no descartarla nada más. Bueno, y como definición, pues en el libro y en varios documentos marca que esta es una inflamación que puede ser aguda o crónica dependiendo de los meses que pasen después de que se empiecen a presentar los primeros síntomas de esta artritis. Pero como tal, esta va a ser secundaria a una infección gastrointestinal o genitourinaria que va a estar determinada por ciertos gérmenes. Más adelante les voy a presentar una tabla. Y también... Déjame ver, déjeme intervenir. Bueno, en los años, si no mal recuerdo, en los años 30 más o menos, un médico alemán apellidado Reiter, ¿sí?, comienza a detectar este tipo de pacientes con una artritis que inicia semanas después de una infección genitourinaria o gastrointestinal. Okay. Él ve que en los pacientes cursan con artritis, con conjuntivitis y con uretritis, con esta triada. ¿Okay? Y al presentarla, entonces se le conoce como síndrome de Reiter. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que era un médico alemán y viene la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Y entonces, pues todo lo que oliera alemán se comienza a enterrar. Independientemente que se comienza a ver que no todos los pacientes presentaban la triada. Y posteriormente, al paso de los años, se comienza a observar que no nada más es posterior a infecciones geniturinarias y gastrointestinales,
sino que cualquier tipo de infección, inclusive infecciones virales y fúngicas, nos pueden dar una artritis reactiva. ¿Ok? Entonces, aquí nos dice ella la definición: inflamación estéril, aguda o crónica, recurrente o persistente de la membrana sinovial o entesis, secundaria a alguna infección extraarticular. ¿Ok? Hasta hace algunos años, por ejemplo, cuando yo hice la residencia, los protocolos nos decían que la inflamación era estéril y que no había la presencia del patógeno en ese momento. ¿Ok? Posteriormente, y que no deberíamos de manejarlo con antibióticos porque pues no era una artritis infecciosa, sino una artritis reactiva. En los últimos años los protocolos han cambiado un poquito ante los adelantos de la tecnología, que nos ha permitido ir descubriendo con mayor precisión qué pasa a nivel celular y a nivel molecular. Y ya lo veremos en el transcurso de la clase. ¿Okay? Pero entonces va a ser una artritis, va a ser un tipo de artritis poliarticular, inflamatoria, que puede tender a la cronicidad. No todos se van a quedar crónicos, puede tender a la cronicidad. Este es un tipo de artritis en el que pudiera suceder que hubiera remisión total. ¿Ok? Un porcentaje, un 30% aproximadamente de los pacientes que caminan o corren hacia la cronicidad. ¿Ok? ¿Ok? Entonces va a ser un tipo de artritis que, aparte de ser poliarticular, si se hace crónico, puede tomar el curso parecido a una espondilitis anquilosante. ¿Qué quiero decir? Con afectación axial, afectación de sacroiliacas, anquilosis, etcétera, etcétera. ¿Quedó claro? Esto es lo mínimo que se debe saber de la artritis reactiva, independientemente de lo que ustedes lean en los artículos. ¿Puedo continuar? Sí, gracias. Ahí. A ver, ¿no hubo de los que le encargué, Pati? ¿No hubo de los que le encargué? No hubo. ¿No? No. ¿Paquete grande, no? No hay. Gracias. A ver, además que quiero dejarlo en claro aquí. Aquí dice, la artritis reactiva es una inflamación sinovial que se produce 1 o 2 días después de una infección gastrointestinal o genitourinaria, por lo que esto es lo que veíamos antes. Y nos dice que unos días o semanas después. ¿Cuánto tiempo después, doctora? Es que en el libro decía eso, pero yo leí en otras partes que eran meses a veces, que pueden ser 2, 4 meses, incluso 6. Sí, a mí me enseñaron que era de 2 a 4 semanas. A mí me enseñaron eso. Y posteriormente ya lo que observamos que puede ser hasta 2 meses, hasta 3 meses después de la infección. Dependiendo de la severidad de la infección. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a definir? Hágame una definición. Bueno, a ver, sigo para allá. Bueno, yo lo definiría como una espondiloartropatía seronegativa que se va a caracterizar por una inflamación que se va a producir post a una infección gastrointestinal o genitourinaria que también va a estar asociada a HLA-B27 y que puede darse de días a, podría ser semanas a meses. El problema es que yo no tengo con 2. Por eso digo el paquete grande. Bueno, vamos a aclarar eso. Su definición está bien, no vamos a cambiarle a lo de las infecciones gastrointestinales y genitourinarias. Porque ¿qué va a pasar si después de una infección viral, de árbol respiratorio, comienzas con una artritis reactiva? Entonces ya se sale de la definición.
¿verdad? ¿O qué va a pasar si después de, vamos a decir que de un sarampión o después de una varicela? Sale la definición. ¿Ok? Entonces, tu definición está bien, nada más vas a decir después de una infección. ¿Ok? Si quieres poner, siendo las más comunes, las gastrointestinales y genitourinarias, está aceptable, pero es de cualquier infección. ¿Ok? Este es un tema bien interesante, muchachos, porque son patologías, es una patología que se ve más común de lo que ustedes creen. Simple y sencillamente que el que no leyó en su caminar por la escuela artritis reactiva, pues no lo va a poder definir, no lo va a poder diagnosticar, ¿verdad? Pero es más común de lo que se cree. Por ejemplo, fíjense, un ejemplo así muy somero. David, háblame de qué le pasa, qué cuadro presenta un paciente con síndrome gripal. Pues el síndrome de gripe va a tener ojo lloroso, rinitis, estornudos. Se escucha muy poquito. Vamos a pedirle a tu compañera Daniela Astrid Quevedo que nos diga cuando le ha dado gripa, ¿qué le pasa? ¿Qué siente? Pues malestar general, pero pues hay estornudos, hay rinorrea, a veces puede haber dolor de cabeza. ¿Qué más? Miren, muchachos, en medicina, gran parte es lógica. Lógica. En medicina, gran parte es lógica. Entonces, si yo estoy en un tema, en una materia, que los datos principales es artritis, dolor, inflamación, y yo te pregunto, datos de la gripa, del síndrome gripal, ¿tú crees que a mí me interesa el estornudo? Que me digas que hay estornudos, que hay rinorrea, que hay cefalea. ¿Qué es lo que a mí me interesa, Daniela? ¿Qué me interesa? El dolor articular, Daniela. El dolor poliarticular que sienten los pacientes. Las mialgias, las artralgias. ¿Ok? A eso los quiero llevar. ¿Sí? Okay. Entonces, vamos a decir otro, vamos a decir en la sintomatología de la salmonelosis. Pues hay un cuadro articular. ¿Sí? Hay un cuadro osteoarticular. Entonces, así es como vamos a preguntar en todo aquel paciente. Son preguntas que tenemos que hacerle a todos los pacientes de artritis para ir pudiendo hacer un diagnóstico diferencial. A todos les vas a preguntar si han tenido calentura. A todos les vas a preguntar si han tenido infecciones hace un mes, 2 meses, 3 meses anteriores. ¿Ok? Si no, pues vas a estar perdida, no vas a poder hacer diagnóstico diferencial. Aunque tú al final llegues a la conclusión de que es una artritis reumatoide, a todos les vas a tener que preguntar infecciones. Conocemos que hay un padecimiento que se llama artritis reactiva que puede iniciar como una artritis post-infección. ¿Vamos? ¿Ok? Entonces, aquí la investigación de la pregunta, ¿ha tenido alguna infección importante? Hay que llevaros la mano hacia el tipo de infección. ¿Ha tenido alguna infección de orina? ¿Alguna infección gastrointestinal? ¿Ok? Cualquier tipo de infección. Un absceso en una pierna
que no lo preguntan y el paciente te dice, me ha pasado aún con mis años. Oye, una pregunta. Y la descubro hasta que ya la reviso y le quito el pantalón. Veo el absceso que tiene ahí en la pierna. ¿Okay? Y eso me está haciendo un cuadro de artritis reactiva. Ahora sí continuamos. ¿Seguimos? Sí. Bueno, la epidemiología, pues, esto era lo que marcaba el libro, decía que era, bueno, es una enfermedad que no es reportada o es subdiagnosticada. Esto asumo que es debido a lo que ahorita estaba explicando el doctor, que si nosotros no leíamos este tema bien o no, pues sí, no reconocíamos como tal los síntomas, no íbamos a poder diagnosticar. Y también es porque por el tiempo de posaparición, o sea, nosotros tenemos que investigar bien qué sucedió antes de para poder diagnosticarla. Y la prevalencia de esta es variable dependiendo de la zona geográfica. Esta, pues, como ya les había mencionado en la definición, es en la mayoría de las personas que, bueno, hay un porcentaje, pero es muy variante. Va a haber dentro del porcentaje que tenga artritis activas, estas van a poseer una asociación al HLA-B27 y Vamos a ver, vamos al grano, a las cosas importantes, doctor. No me interesan las asociaciones geográficas, ¿ok? Oiga, no me interesa la asociación tanto la HLA-B27, porque a lo mejor nunca lo van a pedir en la vida. ¿Ok? Léame lo que dice abajo. Que ya. Es la edad, el pico de presentación de edad de esta va a ser a los 30 años, pero vamos a considerar también un rango de edad entre los 20 a los 40, pero principalmente van a predominar en personas que tengan 30 años. En comparación en sexos, no tiene diferenciación, pero aquí nos marca que va a presentarse más en hombres. El tipo de artritis reactiva que se va a presentar en los hombres va a ser la que va a estar asociada a la clamidia. En cuanto a, bueno, ya lo demás es sobre los síntomas y las manifestaciones clínicas que aparecen, pero las puedo explicar más adelante. Y bueno, y esta tiene múltiples agentes causales a las que se van a ver asociados. Uno anterior, por favor. En el cuadro inferior a la derecha. ¿Sí? En el cuadro, gracias. En el cuadro inferior a la derecha, fíjense donde dice axial joints. Allí, en ese tipo de artritis, en la reactiva, el 100% de los pacientes nos va a dar sintomatología en la columna. El 90% nos va a dar sintomatología en articulaciones periféricas. ¿Ok? Entonces, 90 y 100. Bien parecida a la espondilitis anquilosante. En cuanto a la participación axial, no en cuanto a las pequeñas articulaciones. ¿Por qué? Porque en la espondilitis anquilosante 30% de las articulaciones periféricas se afectan, en cambio en la reactiva casi el 100%. ¿Ok? Bien fácil de hacer el diagnóstico de artritis psoriásica, porque va a haber lesiones en la piel y en las uñas en el 87% de los casos. ¿Ok? Sí, siguiente.
En la etiopatogenia, esta enfermedad va a presentar una predisposición genética, bueno, era lo que les mencionaba, del 30 al 80% de los pacientes que presenten esta enfermedad van a presentar esta predisposición genética. La infección puede transportarse del primer lugar donde inició hacia la circulación, que más adelante no la encontré como tan, nada más encontré teorías sobre la fisiopatología y una de ellas decía que esta se iba a asociar o iba a depender de los mecanismos fisiopatológicos de la enfermedad y también de la respuesta inflamatoria que se iba a provocar tras el contacto de las bacterias con el líquido sinovial, porque decía que se transportaba y también luego encontré que habían estudios donde los inyectaban y algo así. Bueno, decía que las que iban a causar estos, o sea, los patógenos, son microorganismos intracelulares y obligatorios, pero no iban a ser, por lo menos, facultativos. Estas iban a poder eludir la respuesta inmunológica que iba a estar mediada por el huésped y pues, iban a poseer liposacáridos en su membrana externa y también iban a presentar una marcada respuesta inmune humoral de tipo de la inmunoglobulina A, y también iban a poder sobrevivir o persistir en el primer sitio de infección o dentro de la articulación. A ver, ¿de qué me estás hablando de todo esto? Dice, pueden transportarse. Es de los patógenos. Los patógenos, bueno, ok. Y luego entonces me dices en la F que pueden sobrevivir o persistir en el sitio primario de infección o dentro de la articulación. Explícame eso. Me acabas de decir que es una sinovitis estéril. O sea, me acabas de decir que es una sinovitis estéril. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me quisiste decir al principio con una sinovitis estéril? O sea, que no es dependiente de esto, pero esto era lo que me decía en el libro. Bueno, es que te lo comento porque es confuso. Sí, yo también me confundí porque por lo que leí de las teorías de la fisiopatología. Miren, Pero bueno, la F se refiere a la infección. Había una parte que decía que había pacientes que como algunos pacientes iban a estar inmunocomprometidos y que ellos no iban a saber, iban a presentar esto y creo que con esto iban a debutar. En el caso, por ejemplo, de un paciente con VIH. okay. No se confundan tanto. Al principio nos dijeron que era una artritis estéril, que era una artritis no infecciosa. También nos dijeron que si hacíamos cultivos de líquido de la articulación, no iba a crecer nada, iba a ser estéril. ¿Ok? En las últimas fechas, ¿cómo nos hemos dado cuenta? Efectivamente, que es por algún tipo de germen, es que en la actualidad ya se va a poder localizar en el líquido sinovial. Vamos a poder localizar inmunocomplejos contra tal o cual bacteria, pero todavía no estamos aislando las bacterias del sitio inflamado. Lo que sí hemos visto es que si hace 20 años no dábamos antibióticos para la artritis reactiva, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque se nos decía que era una artritis estéril. En la actualidad, ante los ataques repetitivos del cuadro de la artritis reactiva, nos hemos visto obligados a algunos pacientes a manejar los antibióticos crónicamente. Por ejemplo, una artritis reactiva que esté pasando por una erisipela,
por una infección de la piel, de miembros inferiores. Son infecciones bien persistentes. ¿Ok? Entonces damos antibióticos, se quita, y al mes vuelve a instalarse otra vez. Entonces los tenemos con antibióticos permanentes. Entonces aquí hay que valorar cada caso. De entrada, a la artritis reactiva no le damos antibióticos. ¿Qué es lo que se está aislando? Se están aislando nada más inmunocomplejos. ¿Ok? Es como se identifique contactar lo cual bicho es, pero la bacteria en sí no la estamos aislando en las articulaciones. Entonces, si la aisláramos en una articulación, entonces ya no sería una artritis reactiva, sería una artritis infecciosa. Siguiente. Y bueno, esta es la tabla que les mencioné que les iba a presentar de los agentes causantes de la artritis reactiva. En vez de esto, doctora, me buscas un cuadro donde vienen decenas de microorganismos que te pueden dar artritis reactiva. Y la seguimos la próxima clase, por favor. Sí, está bien. Ok, gracias. De nada.